Buenas tardes, gracias a Pera y a los laboratorios IMEX y al Dr. Barraquer por fomentar la docencia en queratocono y por impulsar este tipo de eventos. Se trata de un curso lo más interactivo posible y que participemos todos. En primer lugar, voy a hablar de qué es una ectasia corneal y la etiopatogenia de la enfermedad. ¿Qué es lo que tiene que tener una enfermedad corneal para definirla como una ectasia? Tiene que haber un adelgazamiento progresivo del espesor de la córnea y un aumento de su curvatura al mismo tiempo. Como consecuencia de estos dos factores, la córnea protuye, pero todo ello manteniendo siempre la transparencia del tejido corneal. Solo en los estadios finales del queratocono, la córnea pierde su transparencia y pueden aparecer leucomas y cicatrices secundarias, a lo que llamamos una hidropesía corneal o hidros. Existen muchas formas de clasificar las ectasias, pero por no hacerlo tan complicado, voy a explicar las ectasias más frecuentes. En el esquema podemos ver una clasificación bastante exhaustiva, pero no voy a enumerar todas las cosas. Las clasificamos de manera más simple en ectasias de localización central o paracentral, cuando se trata de un queratocono, y cuando tratamos de ectasias más periféricas, hablamos de degeneraciones marginales pelúcidas. Cuando la ectasia afecta de manera global a toda la córnea, hablamos de queratoglobo. Como he comentado anteriormente, el concepto de queratocono clásicamente es clínico, pero se está reevaluando este concepto, aunque todavía no está plasmado en los libros de texto, y vamos sabiendo que es un concepto topográfico e incluso biomecánico. ¿Pero qué es un queratocono verdaderamente? Bueno, los pacientes que tienen queratocono son pacientes en los cuales su córnea progresivamente adopta una forma cónica como consecuencia de un adelgazamiento y protusión. El queratocono es la ectasia más prevalente. Se estima la prevalencia entre 1 de cada 2.000 pacientes. Esta prevalencia depende de cómo diagnostiquemos el queratocono, de qué criterio tengamos, si un criterio solamente clínico o un criterio topográfico o un criterio combinado de clínico, topográfico y biomecánico. Básicamente, esta enfermedad comienza en la pubertad y se caracteriza por un astigmatismo irregular y una miopía progresivas. ¿Cuál es la clínica de queratocono? ¿Qué síntomas tiene un paciente que padece de esta enfermedad? ¿Cuándo debemos sospechar un queratocono? Inicialmente, los pacientes que tienen queratocono a veces ven unidad e incluso más y pueden realizar la mayor parte de sus actividades diarias sin dificultad alguna, pero notan cierta inestabilidad en su visión. Estos pacientes suelen acudir a varios oftalmólogos e incluso a varias ópticas porque tienen una gran dificultad en graduarse y van cambiando de gafa de manera muy periódica. Hasta que al final alguien decide hacerles una topografía e indagar el por qué. No acaban de estar cómodos con ninguna gafa y descubren que tienen una ectasia incipiente. Por otro lado, ya en estadios más avanzados, la enfermedad ya suele ser bastante devastadora y los pacientes pueden tener una importante pérdida de agudeza visual, con imágenes francamente muy distorsionadas que le impiden hacer su actividad. ¿Cuáles son los signos clásicos de queratocono? Directamente, muchos de ellos en estadios avanzados los podemos observar. Son los clásicos como el signo de Munson. El signo de Munson consiste en poner de manifiesto las ectasias muy avanzadas, invitando al paciente a que mire hacia abajo, elevamos el párpado superior y vemos como hay una deformación del borde palpebral. El signo también de Risuti es otro signo clásico de manifestación de queratocono que se pone de manifiesto cuando alumbramos con una linterna la zona temporal y vemos como el reflejo aparece en la zona nasal de la córnea. Otros signos de queratocono se ponen de manifiesto con retroiluminación, como por ejemplo pueden ser las sombras en tijeras o el reflejo en gota de aceite de Charlet. Otros signos clásicos de queratocono se ponen de manifiesto mediante la lámpara de hendidura, aunque no son elementos de diagnóstico patognomónicos de la enfermedad, pero sí que apuntan hacia queratocono. La protusión y el adelgazamiento se pueden poner de manifiesto mediante un corte con la lámpara de hendidura, aunque estos solamente son sugestivos de queratocono ya en estadios bastante avanzados, donde podemos ver un adelgazamiento importante. La presencia de estrías de Vogt, del anillo férrico de Fleischer, o los espacios vacíos anteriores de la córnea, opacidades corneales, etc. La presencia de nervios corneales prominentes es sugerente de queratocono o en el contexto adecuado pueden sugerir queratocono, aunque no son patognomónicos de queratocono. También hay multitud de índices videoqueratográficos y topográficos, que no voy a detallar, que también hacen referencia a queratocono. Este es el aspecto típico de un anillo de Fleischer en un paciente con queratocono, como podemos ver en la diapositiva.
Lo que ocurre, el anillo férrico lo que va haciendo es rodeando la base del cono. El hierro del queratocono procede de la lágrima, en la mayor parte de las veces, esto es una de las teorías, va depositando en las capas más basales del epitelio corneal y va rodeando la base del cono. ¿Cómo podemos poner más de manifiesto un anillo de Fleischer que a veces no es perceptible de manera directa en la lámpara de hendidura? Pues con la pupila dilatada y con la luz azul cobalto. Otro signo asociado clásicamente al queratocono son las estrías de Pope, que se corresponden con pliegues en la membrana de Descemet. Es fácil a veces observar, cuando el queratocono todavía no está muy avanzado o no muy establecido, que presionando levemente estas estrías con la yema de los dedos pueden desaparecer espontáneamente. Luego, si volvemos a ver el enfermo, vuelven otra vez a reaparecer. Cuando la enfermedad ya está más avanzada, estas estrías no desaparecen a la leve presión. Esto es un detalle que podemos ver en esta diapositiva de la anatomía patológica de las estrías de Poe que he descrito antes en la lámpara de hendidura, donde podemos ver esta ondulación que corresponde a la membrana de Descemet, que está plegada en un paciente con queratocono. En la diapositiva de arriba, en la imagen de arriba, podemos ver las típicas roturas de la membrana de Bowman, que no tiene que ver nada con las roturas de la membrana de Descemet, que corresponden con unos espacios anteriores vacíos vistos en la lámpara de hendidura. En esta diapositiva podemos ver la presencia de nervios corneales prominentes, que es sugestivo en muchos pacientes con queratocono, aunque no es patognomónico de la enfermedad. ¿Cómo puede presentarse un queratocono? ¿Cómo puede debutar? Hay dos formas clásicas, la lenta y progresiva, que es la que hemos explicado hasta ahora, y hay otra forma de manifestarse más aguda, que es el hidrops o el queratocono agudo, que suele ser más frecuente en varones con actividades deportivas frecuentes. Esta imagen de la diapositiva es la típica imagen de una descompensación corneal brusca en un paciente con queratocono, en este caso un paciente con síndrome de Down, con un hábito flotador ocular muy frecuente. Y como consecuencia de un rascado brusco, lo que ha ocurrido es que se ha roto la membrana de Descemet y el humor acuoso, como podemos ver en la imagen, ha penetrado en la córnea formando grandes pliegues. En estos casos hay que hacer un diagnóstico diferencial con un glaucoma agudo. Son pacientes que acuden a la consulta con un dolor insoportable y sin visión. ¿Cuándo puede ocurrir un episodio de hidrops o de queratocono agudo? Principalmente tras varias situaciones. Generalmente en la pubertad. Son niños o adolescentes realizando actividad física de contacto, juegos, deporte, o a veces al ponerse una lente de contacto en pacientes que no sabían que tenían un queratocono, se presiona levemente el globo ocular y debutan con un hidrops. A veces también es frecuente en mujeres al desmaquillarse, se presiona levemente el ojo y debutan con un queratocono agudo. En la siguiente diapositiva voy a mostrar cuáles son las asociaciones más frecuentes en pacientes con queratocono. La enfermedad es una enfermedad localizada en la córnea, pero muchas veces tiene asociaciones sistémicas a enfermedades generales. El factor que sabemos que hace que un queratocono avance más o influya más en la evolución de un queratocono es el frotamiento ocular. El frotamiento ocular se da muchas veces en estas asociaciones del queratocono, como el síndrome de Down, la amaurosis congénita de Leber, la atopia, etc. ¿Qué es un pseudoqueratocono? Hay que distinguir qué es un queratocono de un pseudoqueratocono. Topográficamente, como vemos en la imagen, el pseudoqueratocono es igual que el queratocono. Lo que ocurre es que se produce por un efecto de moldeado de la córnea, generalmente en pacientes que son portadores crónicos de lentes de contacto o que tienen la costumbre de dormir boca abajo abrazando la almohada. Esto conlleva una deformidad de la córnea y da un aspecto parecido al queratocono. Cuando desaparece el motivo que causa el moldeado, como puede ser el porte de lentes de contacto o el dormir boca abajo, pues la imagen topográfica se normaliza. Hemos hablado de queratocono y voy a hablar ahora de la segunda ectasia más frecuente. La segunda ectasia más frecuente es la degeneración marginal pelúcida, que como vemos en la imagen se caracteriza por un adelgazamiento corneal, pero localizado en la zona periférica. La imagen típica topográfica es la que aparece en la foto, es una imagen en astigmatismo irregular en contra de la regla, imagen en croissant o en alas de mariposa. La siguiente ectasia más frecuente es el queratoglobo, que es la última que quiero reseñar. Se trata de una ectasia generalizada en la cual hay un adelgazamiento generalizado de la córnea, tanto en la parte central como en la parte periférica. En estos pacientes hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que denominamos una megalocornia. En el queratoglobo, la protrusión global de la córnea tiene un diámetro normal, mientras que
en la megalocórnea el diámetro corneal está agrandado. Por último, vamos a comentar qué es una ectasia asociada a LASIK. Es decir, que es una complicación extremadamente rara, pero muy grave y devastadora para el paciente. Al igual que el queratocono, podemos encontrar en ella un adelgazamiento y protrusión progresivos de la córnea, que puede ocurrir generalmente asociada a cirugía refractiva, o bien tras LASIK o tras querarectomía fotorrefractiva. De todos los tipos de ectasia es la que requiere una mayor habilidad de manejo, tanto desde el punto de vista quirúrgico como emocional. Buscando en la literatura, la primera ectasia asociada a LASIK descrita fue en 1998 por Theo Seiler, en el cual publica un caso de queratoectasia asociado a un paciente con queratocono que no había sido todavía diagnosticado. En la foto podemos ver una imagen de una ectasia asociada a LASIK, donde podemos ver el depósito férrico, similar a un queratocono, y el flap corneal. Por último, vamos a dar unas breves pinceladas sobre la etiopatogenia de la enfermedad. En este cuadro quiero poner de manifiesto que los factores biomecánicos y los factores bioquímicos están muy interrelacionados. Hay varios moduladores de la proliferación y destrucción de los queratocitos, como es la interleuquina, que está aumentada en los pacientes con queratocono. Cuando hay una mayor pérdida de queratocitos en pacientes con queratocono, como consecuencia de la apoptosis del estroma anterior, esto se entretiene por el frotamiento ocular de estos pacientes. Como consecuencia de esta apoptosis de los queratocitos, tienen mayor número de erosiones corneales, los pacientes se frotan más los ojos por las ciertas molestias que producen las erosiones corneales, y fomenta el rascado ocular. Este rascado ocular provoca a su vez mayor apoptosis, erosiones corneales, etc., y va cerrando el círculo que enlaza el factor biomecánico con el factor bioquímico. Como vamos ajustados de tiempo, muchas gracias por la atención y